Saludos hermanos, soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación de la palabra del Señor para hoy miércoles 31 de agosto, último día de este mes. Y aquí está la frase para hoy. La esencia del liderazgo cristiano no es cuánta gente sigue al líder, sino cuánta gente sigue a Dios. Hermanos, ¿cuántas divisiones ocurren en las iglesias, en los ministerios? Porque no nos gusta el líder que tenemos. Buscamos en esas personas una perfección que no existe, que solo existe en Dios. Otras veces es lo contrario. Estamos tan contentos y cómodos con un líder que cuando esa persona ya no está, no queremos volver o seguir en ese ministerio o en esa parroquia. Las lecturas de hoy nos recuerdan que a quien seguimos es a Dios y no a una persona o un líder. Pongamos atención a este mensaje de Dios para nosotros hoy a través de su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque, mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Salmo responsorial, tomado del Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció.
Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo nos advierte hoy en nuestra segunda lectura que no debemos dividirnos en facciones. Los cristianos ya habían comenzado a separarse según el líder cristiano al que seguían. Algunos pertenecían a Pablo, otros a Apolo. Esto perturba el corazón del apóstol Pablo mientras trata de convencer a todos de que se concentren en Cristo y no en los líderes humanos. Este es un buen recordatorio para nosotros también, para mantener nuestros ojos en el mensaje del Evangelio y no en el mensajero per se. Nuestra salvación no proviene de la predicación fantástica de una persona o de la música de esa parroquia o incluso del ministerio de bienvenida de esa parroquia o el ministerio al que yo pertenezco. Nuestra salvación viene de Cristo, quien está verdaderamente y sustancialmente presente en la Eucaristía, que compartimos en cada Santa Misa que se reza y se celebra en todo el mundo. Este es parte del mensaje que podemos extraer también del Evangelio de hoy de San Lucas. En este pasaje se nos dice que Jesús hizo muchos milagros entre la gente para poder predicar un mensaje de salvación a diferentes pueblos y aldeas. Jesús es el Hijo de Dios y es enviado a proclamar un reino de misericordia y perdón. Jesús es el centro de este reino que une a personas de todos lugares, culturas, personalidades y diferentes países. Hay unidad aunque no haya uniformidad. Esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Vamos siguiendo un líder, ya sea el sacerdote, el diácono, una hermana religiosa o un líder laico de un grupo o ministerio. Pero tenemos que ser conscientes de que en primer lugar el objetivo de seguirlo a Él es para que nos lleve a Cristo, pero Él no es Cristo. Por lo tanto, se puede equivocar, no es perfecto, no siempre lo va a saber todo o va a decir lo que nosotros queremos escuchar, pero dentro de esas incapacidades, Dios lo utiliza para llevar su mensaje y ser nuestro guía. ¿Cuántas personas vemos que se van de una parroquia, de un grupo, simplemente porque no le cae bien el sacerdote, el diácono o algún líder laico? O por el contrario, mueven al sacerdote de parroquia y se van detrás de él a su nueva parroquia. Realmente nos pasa como a las comunidades a las que Pablo le predicaba hoy. Iban siguiendo a un hombre y no a Dios. Por supuesto, es responsabilidad del líder mostrar al Cristo que vive en él, pero también debemos ser conscientes que esa persona sigue siendo un ser humano que sufre y siente como los demás. Más bien, en vez de alejarnos, criticar a esa persona o abandonar nuestra iglesia y nuestra fe por causa de un líder o una persona, deberíamos orar y pedir por ese líder para que Dios lo guíe en todos sus pensamientos y acciones. De todas maneras, en la otra parroquia o grupo donde vayas, vas a encontrar otra persona o otro líder que no va a ser de tu agrado o alguna situación que no te va a gustar, y ya el problema no estaría en esa persona, sino en ti. Porque de alguna pata cojeamos todos, como dicen por ahí, incluyendo los que somos líderes. Ninguno
somos perfectos. De todas maneras, a nosotros como católicos nos corresponde orar mucho por nuestros sacerdotes y por el clero en general, que son nuestros líderes. Entonces, seamos más bien entes de unidad. Si hoy no te sientes lleno o cómodo con algún líder o hermano en la fe, ten paciencia, ora por esa persona y ora por ti para que Dios te ayude a amarlo como es y ver que Dios te dice a ti a través de esa misma persona. A medida que las personas han seguido a Jesús en diferentes tiempos y lugares, el mensaje del Evangelio ha sido proclamado en cientos de idiomas y por cientos de personas, diferentes e imperfectos. Pero la fuente y cumbre de nuestra fe es la misma en todas las lenguas. Cristo en el centro de nuestra Eucaristía. Por Él y solo por Él somos salvos y es a Él a quien en realidad debemos seguir. Ahora bien, mis hermanos, hoy cabe preguntarnos, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A un líder o sigo a Dios? Oremos. Señor Jesús, gracias Padre Eterno por darnos la oportunidad de vivir un día más, por encontrarnos contigo a través de tu palabra. Oremos siempre, Señor, para que nuestros líderes puedan ser guiados por tu Espíritu Santo, para que puedan ser ejemplo para nosotros. Y te pedimos también por aquellos que no logran, Señor, quizás en un momento dado ser ejemplo, que han fallado, Señor Jesús, para que tú tengas compasión de ellos y nosotros también seamos capaces de tener compasión con esos hermanos nuestros. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un día bien bendecido, que Dios les ayude en este día, que los guíe en cada situación que se les presente. Oren ustedes por mí y por mi familia. Yo estaré orando por ustedes y los suyos y que Dios los siga bendiciendo con mucha gracia abundantemente. Y no olviden, la esencia del liderazgo cristiano no es cuánta gente sigue al líder, sino cuánta gente sigue a Dios.